interesante. Miren, hermanos, debo hacerles una confesión. El tema de esta tarde tal vez es mi favorito. Y miren que no lo digo para que ningún otro tema mío se ponga bravo. Pero es que el material de esta tarde se trata de escuela, se trata de didaché, como decían en el original latino. Se trata de didáctica, se trata de enseñanza. Y su servidor le gusta mucho enseñar. El ministerio de Cristo fue tripartito. Dice que él andaba por toda la región predicando, sanando y enseñando. Y particularmente a mí me gusta mucho esta faceta de la enseñanza. Así es que vamos a tener una escuela de evangelismo esta tarde relacionado con los temas proféticos. Vamos a tener así queditos en nuestros asientos como estamos, una oración invocando la presencia de Dios al abrir su palabra. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por lo que ha sido este santo sábado hasta la fecha, el almuerzo, por el refrigerio que nos concediste. También ahora, Señor, nos das el privilegio otra vez de llegar hasta el templo, y aquí estamos listos y dispuestos para escuchar tu voz. Haz, Señor, que el instrumento humano sea escondido y solamente resalte el Divino Espíritu, y Cristo sea ensalzado y levantado, y nosotros, seres humanos, disminuidos, y que aprovechemos las enseñanzas de tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, que es una realidad en nuestro medio, porque así ha sido prometido. Invocamos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Una vez presentado la programación de la fecha, paso a explicar a continuación lo que vamos a hacer esta tarde. Yo les garantizo que cuando termine la programación de hoy, ustedes van a tener un cuadro mucho más completo, hermanos, de la hora profética en la cual nosotros estamos viviendo. Este mensaje, como otros más, por ejemplo, los que se me han acercado preguntándome acerca del mensaje predicado anoche, el bautismo del paganismo, y el mensaje de esta mañana titulado Reparadores de Portillos. Esos mensajes están en YouTube. Usted pone Leonardo Robles y le va a salir ahí unas docenas y docenas y docenas de temas. Usted lo puede mirar otra vez ahí. Tal vez no el que fue predicado aquí, pero predicado en algún otro lugar. Y no sé si el de aquí ya lo han subido a YouTube también. Si alguno quiere el tema físico, o sea, vamos a decir el CD o el DVD del mensaje de esta mañana, nosotros lo tenemos también. No lo cargo conmigo, pero lo tengo en la casa. Así es que me dan su nombre o me llaman por teléfono y me mandan, o por un texto, yo les puedo dar mi número, me mandan por un texto regular o por WhatsApp. Yo soy el hermano tal, la hermana tal, y esta es mi dirección. Por favor, quisiera que me mandar a vuelta de correo el tema titulado X, cualquiera que usted escuche en YouTube que le guste o que quiera compartir. Por ejemplo, reparador de portillos, lo quiero tener en CD o en DVD. Entonces yo se lo mando a la dirección que usted me ponga allí. Pero si lo quiere mirar, yo le digo que está en YouTube, si solamente lo que quiere es mirar. Algunas personas quieren tener el disco, el CD, para sacarle copias, tal vez compartirlo. Entonces yo se lo puedo mandar con muchísimo gusto a vuelta de correo sin costo alguno, simplemente como una colaboración del ministerio. ¿Sí? Así que, hermanos, lo que vamos a hacer ahora, y mis queridos amigos visitantes, es lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar con este libro, El conflicto de los siglos. Cada uno de ustedes en un ratito va a tener este libro en la mano. Yo se lo he traído como obsequio a cada persona que está aquí. Este libro es de la autoría de Elena G. de White. Y este libro tiene una particularidad, que es la siguiente. El conflicto de los siglos es la obra cumbre de la autoría de Elena White. Ustedes saben que Elena White prácticamente comentó toda la Biblia a través de sus escritos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, Elena White lo comenta en 2 volúmenes que se llaman Patriarcas y Profetas y Profetas y Reyes. En esos 2 libros prácticamente está la historia o todo lo que abarca el Antiguo Testamento. Ahora, hay un libro que habla exclusivamente o comenta exclusivamente el ministerio de Jesús en la tierra, sus 3 años y medio. Y ese libro se llama El deseado de todas las gentes. Hay un libro también de la autoría de Elena White, el número 4, que habla acerca de la historia del cristianismo desde
la ascensión de Cristo, la venida de Pentecostés y todo el ministerio del apóstol Pablo y de Pedro. ¿Cómo se llama ese libro? Hechos de los Apóstoles, y hay 4. Y hay un quinto libro que conforma todo el comentario de la Biblia, que comenta la parte profética de la Biblia, entiéndase Daniel y Apocalipsis, y todos los eventos finales hasta que Cristo regrese. Y ese libro es El conflicto de los siglos, que ella le ha llamado mi obra cumbre de la literatura. Elena White escribió 70 años y ella dice que esta es su obra cumbre. Aunque ustedes ven este libro delgadito, no tiene ni una línea menos, sencillamente está condensado, o sea, está editado de una manera, o impreso, no editado, impreso de una manera que salió de esta manera. Pero aquí está el conflicto de los siglos íntegro, igual que el libro gordo. Aquí no hay ni una línea menos, está completo este libro, totalmente completo, y es el que vamos a dejar en un ratito. Pero yo quiero, antes de entrar a considerar en detalles este libro, porque como les dije en el anuncio esta mañana, en este libro aparece por dónde estamos en la historia profética, aparece el día de hoy. Ustedes van a decir, ¿cómo? Vamos a llegar a esa página, ¿dónde estamos viviendo hoy? Pero déjenme decirles la diferencia en forma de escritura entre el libro El conflicto de los siglos y el libro, por ejemplo, Apocalipsis, que es el libro de escatología o de eventos finales del Nuevo Testamento. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis es eminentemente profético. ¿Cómo fue escrito el Apocalipsis? Yo les recomiendo y les sugiero que tengan un papelito, porque yo voy a dar muchos datos, mucha información, que es bueno que ustedes lo tengan, si quieren hacerlo, si no a través del vídeo, porque yo creo que escribiendo uno aprende mucho. Y yo quiero que hagamos esto esta tarde a manera como de seminario o de escuela. Aquí se graduó usted de teólogo esta tarde. Señores, miren, el libro de Apocalipsis fue escrito con un estilo literario que se llama paralelismo inverso. Y paso a explicar, no voy a dejar ningún concepto en el aire. Cada cosa que yo diga que ustedes no entiendan, yo se lo voy a explicar. ¿Qué es paralelismo inverso? Que es la manera en que estoy diciendo fue escrito el libro del Apocalipsis. Atención, Apocalipsis fue escrito no de manera secuencial, ordenada, sistemática o programada. Lo que estoy queriendo decir es, el Apocalipsis no escribe en el primer capítulo un evento y el evento que inmediatamente sigue aparece en el capítulo 2. Eso es una secuencia, ¿verdad? Eso es cronología ordenada. Y luego el evento que le sigue de manera sucesiva y ordenada. No, el Apocalipsis no fue escrito así. El Apocalipsis fue escrito con un estilo que se llama paralelismo inverso. El Apocalipsis se devuelve mucho y presenta al final, al principio, y presenta a mediados del libro algunos eventos y después otros eventos que ocurrieron antes pero aparecen después. Y los primeros capítulos del Apocalipsis retratan o refieren o hacen match, vamos a decir, acoplamiento con los últimos capítulos. Por ejemplo, voy a poner ejemplo. El capítulo 1, vamos a abrir el libro de Apocalipsis para mostrar más claro lo que estamos queriendo significar. Miren, mis queridos amigos, escuchen, mis queridos hermanos. El libro del Apocalipsis, como hemos dicho, es un libro eminentemente profético. Pero ¿cómo puede ser que si el libro presenta la historia de la humanidad y el triunfo final de Cristo sobre la maldad y la tierra nueva y la venida de Cristo, cómo puede ser que tan temprano como en Apocalipsis 1 ya el libro me presenta a Cristo viniendo? ¿Están entendiendo? ¿Dónde aparece Cristo viniendo en Apocalipsis 1? O en Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Pero ¿cómo puede ser que ya en el versículo 7 ya se acabó la historia ahí? ¿Sí o no? Apocalipsis me comienza por el fin, si se quiere, pero hace un paralelismo inverso. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en Apocalipsis capítulo 1,
Versículo 8. ¿Qué dice, hermanos amados? 1:8 de Apocalipsis. ¿Qué dice allí? Ok, yo soy el alfa y el omega. El capítulo 1 hace match, diríamos en mal español, machea. Pero no es así que se dice, ¿verdad? Pero en inglés sí se hace match, o sea, que hace combinación con el último capítulo. O sea, Apocalipsis 1 combina con Apocalipsis 22. Miren Apocalipsis 22:7. Apocalipsis 22:7. ¿Qué dice Apocalipsis 22:7? He aquí yo veo con los bienaventurados de que guardan las palabras de esta palabra. Muy bien. Entonces, ya otra vez está apareciendo la venida de Cristo allá atrás en el capítulo 22, pero ya había aparecido también en el primer capítulo, en el capítulo 1, en el versículo número 7. Y en el versículo también 22 habla de la misma idea, en el versículo número 20 debo decir. Pero miren por ejemplo aquí, Apocalipsis 22:13, Apocalipsis 22:13 tiene también la idea del alfa y la omega. Dice el versículo 13, el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero resulta que el alfa y la omega aparecía también en el capítulo número 1, como hemos visto. O sea, las ideas del capítulo 1 aparecen otra vez en el capítulo 22. ¿Qué es paralelismo inverso? Paralelismo, ustedes saben, dos líneas que corren al mismo tiempo en la misma dirección, pero nunca se juntan. Eso es un paralelismo. Inverso, porque son los primeros capítulos con los últimos capítulos. Por ejemplo, el capítulo o los capítulos 2 y 3 hablan de las 7 iglesias. De las 7 iglesias en esta tierra. Pero resulta que los capítulos 20 y 21 hablan también de la iglesia, pero de la iglesia restaurada o de la iglesia ya no militante, sino de la iglesia triunfante. En los capítulos 20 y 21 aparece que la tierra nueva, los redimidos, la santa ciudad y los santos dentro de la ciudad, ¿verdad que sí? En el capítulo 2 y 3 me aparece la iglesia, pero la iglesia en la tierra. La iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. Iglesias las dos, una militante y en el capítulo 20 y 21 la iglesia triunfante, pero corren de manera paralela. ¿Qué aparece en Apocalipsis capítulo 4 y en Apocalipsis capítulo 5? Aparece la adoración en el trono de Dios. Vamos a mirarlo. Apocalipsis 4 y 5 debo decirlo. Miren por ejemplo, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 de Apocalipsis. Y alrededor del trono había 24 ancianos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos. ¿Qué hacen estos ancianos? Capítulo 4, versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracia al que está sentado, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono y adoran. O sea, en el capítulo 4 hay adoración en el cielo de los 24 ancianos y de los seres vivientes que están en el cielo. Pero también en el capítulo número 5 continúa la adoración en el cielo. Y dice allí el versículo número 5, cantaban un cántico nuevo, adorando a Dios. Y también dice que el versículo número 11, miré aquí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahora vamos a mirar Apocalipsis capítulo 19, que es el que hace el match con los capítulos 4 y con el capítulo 5. Apocalipsis capítulo número 19, y el título del capítulo interesantemente es Alabanzas en el cielo. Leamos los capítulos, los versículos 4 y 5. Repito, Apocalipsis 19, 4 y 5. ¿A quién presenta aquí? Otra vez los 24 ancianos. Porque lo que está al principio me hace un macheo con lo que está al final. Como dijimos, el capítulo 1 con el capítulo 22. Los capítulos 2 y 3 con los capítulos 20 y 21. Los capítulos 4 y 5 con el capítulo 19. Aquí aparecen otra vez los 24 ancianos en adoración.
¿Qué aparece en el capítulo número 6 de Apocalipsis? Aparecen los sellos, que son plagas, que son juicios de Dios. ¿Qué aparece entonces en el capítulo número 16, 17, 18? El juicio también de Babilonia. O sea, en el capítulo 6 hay juicios, y también del 16, que están las plagas, el 17 y el 18, la caída de Babilonia, también vienen los juicios de Dios. ¿Qué aparece en el capítulo 7? El sellamiento, ¿sí? De los 144,000. Ustedes comienzan a leer el capítulo 7 y van a ver el sellamiento. ¿Dónde aparece también otro capítulo al final haciendo relación con el capítulo 7? En el capítulo 14 aparecen otra vez los 144,000. Lo que estamos diciendo es que el Apocalipsis se escribe de una manera, como lo dicen los estudiosos de la Escritura, en paralelismo inverso. O sea, el Apocalipsis en su estilo literario se devuelve. No es consecutivamente una narrativa que comienza en la A y termina en la Z. Por ejemplo, déjenme decirles esto. Si usted fuera el escritor del Apocalipsis, ¿por dónde comenzaría si quiere hacer una narrativa cronológica? Cronológica, como hemos dicho, es 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, en orden. Del evento primero al evento último. ¿Por dónde comenzaría usted si le dicen organice Apocalipsis? Por la mitad, por el medio. ¿Dónde? ¿Con qué evento de Apocalipsis usted comenzaría? ¿Por qué evento? ¿Qué es lo primero que ocurre en Apocalipsis? Ahí me dieron la respuesta correcta. La gran batalla en el cielo. Que bien, porque eso es antes que se formara la tierra, ¿verdad que sí? Eso está ocurriendo antes de que hubieran seres humanos. Apocalipsis 12 me presenta la batalla de Miguel y sus ángeles con el dragón y sus ángeles, que fue hallado infiel y fue lanzado la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 12. Pero ¿por qué no está en Apocalipsis 1 si eso es lo primero que ocurre? Aparece en el 12. Ustedes entienden que no está escrito de manera ordenada. Por ejemplo, el capítulo número 6, en el capítulo número 6 dice que los infieles, cuando vean a Cristo, se van a esconder en los montes y le dirán a las peñas y a las cuevas, escondidos en las cuevas, le van a decir a los montes, ¿qué van a decir? Caed sobre nosotros. O sea, ya Cristo otra vez está viniendo en el 6. Pero después que Cristo viene en el capítulo 6, de ahí para adelante que pasan cosas en Apocalipsis. Aquí en esta tierra, pero ya vino en el capítulo 1, aquí vienen las nubes, y ya vino en el capítulo 6. Y de ahí para adelante que pasan cosas en esta tierra. En los 144,000 aparecen cantando el cántico de Moisés y del Cordero en el capítulo 14. Y está en el cielo con las arpas de Dios en el capítulo 14, cantando el cántico de victoria. Pero resulta que después de ahí, si está en el cielo, se acabó la historia humana, ¿no es cierto? Pero después de ahí me aparece la bestia en Apocalipsis 17 actuando y dominando el mundo. Pero ya no se había acabado todo en el 14. ¿Y cómo en el 17 todavía está la lucha aquí en la tierra? Y en el 18 está Babilonia actuando, dominando la economía mundial. ¿Están entendiendo, mis queridos amigos? Yo quiero que ustedes capten cómo está escrito Apocalipsis. En paralelismo inverso. Apocalipsis se devuelve. Comienza diciéndome esto y esto. Y cuando va por aquí, viene un capítulo entonces y me habla de algo que está al principio y después vuelve a retomar el tema. ¿Está claro? Por ejemplo, las plagas. En el capítulo número 16, la séptima plaga implica el granizo que va a caer sobre el mundo de los impenitentes en el momento de la venida de Cristo. Y dijimos que eso está en el capítulo número 16. Pero en el 17 está el dominio del hombre de pecado. Y están los gobiernos haciendo un gobierno, una alianza mundial, un gobierno totalmente globalizado en el capítulo 17. Pero ya no le habían caído las plagas en el 16. ¿Cómo que ahora están en el poder y en el control, sanitos y dominando el mundo? O sea, el Apocalipsis no está escrito de manera ordenada, sistemática ni cronológica, sino paralelismo inverso, que no lleva una secuencia lógica, ordenada o cronológica. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta para entender la literatura bíblica. El Apocalipsis fue escrito
en paralelismo inverso, retrocede bastante, no lleva una secuencia. Ahora bien, entramos a este punto. Simplemente fue como ejemplo, porque el estudio de hoy no es Apocalipsis, el libro, sino es el conflicto de los siglos, el libro. Pero yo quiero presentarles cómo fue escrito Apocalipsis, y fue lo que hemos acabado de hacer, para decirles justamente lo contrario acerca del libro El conflicto de los siglos. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, este libro que tengo en mis manos y que ustedes van a tener ahora, sí fue escrito de manera ordenada, secuencial, cronológica y lógica. Este libro no está escrito en paralelismo inverso. Este libro comienza con un evento y va desarrollando el segundo evento que le sigue al primero y luego el tercero de una manera secuencial y lógica. Y comienza con un evento en el siglo primero, en el año 70, el primer capítulo con la destrucción de Jerusalén. Y no se detiene este libro en la narrativa hasta que llegamos a la eternidad después del milenio y el Señor entonces establece su reino aquí en la tierra por la eternidad. Ahí termina el libro. Cuando dice ya no hay más pecado ni pecadores de aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor, eternidad. Y allá y ahí termina este libro. Ese es el último párrafo. Con ese párrafo termina este libro. Pero va de manera secuencial. Este libro no se devuelve. O sea que usted lo puede estudiar siglo por siglo, porque este libro presenta siglo por siglo, desde el año 70 hasta la fecha de hoy. Por eso es que podemos encontrar por dónde vamos hoy. ¿Está bien? Yo quiero que usemos ahora el PowerPoint. Vamos a ver breves datos aquí sobre este libro y luego vamos a repartirlo para hacer un estudio capítulo por capítulo. Les adelanto que se van a asombrar de lo que vamos a encontrar esta tarde. Cronología histórica y profética del conflicto de los siglos. Hermanos, de toda la literatura de Ellen White, 70 años de ministerio, el libro más atacado, el libro más combatido por el diablo es este libro que yo tengo en mis manos. Fue muy atacado. El diablo nunca quiso que se publicara. Miren estas citas donde ella lo dice. Si el libro designado especialmente por Dios para que hiciera una obra especial, El conflicto de los siglos, se hubiera tratado con la misma seriedad que Bible Readings, las hermosas enseñanzas de la Biblia, los hombres habrían cooperado con los ángeles de Dios para efectuar la impresión que necesitaba para ese tiempo. Lo que pasa es que había otra literatura, que es esa, las hermosas enseñanzas de la Biblia, y quería las casas editoras Pacific Press y Review and Herald que no se publicara el conflicto, sino este libro de historias bíblicas. Y ella dice que detrás de eso estaba precisamente el enemigo interviniendo para que no se publicara el conflicto de los siglos. La instrucción impartida había sido que los libros Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis o Impresiones sobre Daniel y Apocalipsis, El conflicto de los siglos y Patriarcas y Profetas circularan ampliamente. Eso fue lo que Dios les reveló, pues contenían precisamente el mensaje que la gente debía recibir, la luz especial que Dios había dado a su pueblo. Los ángeles de Dios prepararían el camino para que estos libros ganaran el corazón. Ahí está Carta 43 de 1899. Ella sigue comentando cómo el enemigo se opuso, obstruyendo la publicación del conflicto de los siglos, cuando usted insistió en que estaba haciendo todo lo posible para poner en circulación el conflicto de los siglos en el 1888 y Patriarcas y Profetas en el 1890. Yo sabía que sus afirmaciones no eran verdad. Hermano M y usted se confederaron para prestarse mutuo apoyo y trabajaron de acuerdo con su estrechez mental para usar su influencia a fin de controlar el proceso de publicación de los libros y efectuar todas las manipulaciones necesarias
para obtener las mayores ganancias posibles para la casa editora. El Señor me llevó a sus reuniones administrativas. Se me pidió que tomara nota de las influencias puestas en acción para obstruir el conflicto de los siglos, a tal punto de que casi fue eliminado del plan de publicación. Sucedió lo mismo con Patriarcas y Profetas. ¿Qué les parece, hermanos? Miren la obra del diablo actuando. Eso es Helena diciendo: ustedes se han confabulado para no publicar el conflicto de los siglos. Entienden que da más ganancia libros de historia o de otro tipo para tener más ingresos, y han dejado de lado el libro distintivo que va a ayudar a la gente. Y detrás de eso está el enemigo. Y quienes lo han hecho son las casas publicadoras adventistas. Y ella le está reclamando y diciendo que Dios le mostró, la llevó a las reuniones donde ellos estaban confabulando para que el libro del conflicto de los siglos no fuera publicado y no fuera editado. Y el diablo dice: la está ingeniando, ¿saben? ¿Saben qué está haciendo ahora? Se está publicando este libro, pero lo han falsificado, lo han adulterado y han hecho publicaciones o ediciones de este libro donde le han sacado las citas que denuncian el hombre de pecado. Y lo han dejado prácticamente mutilado y lo han presentado como que es la obra del conflicto de los siglos. Ella dice que todo esto era una manipulación para que el mensaje no llegara con claridad al pueblo. Así es que yo les quiero decir con estas ideas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que la joya, hermanos, que nosotros tenemos de este libro, que constituye este libro, debe ser realmente apreciada en toda su extensión y magnitud. Yo voy a pedir que algunos hermanos, no sé, tal vez el diácono o lo que sea, me ayuden, porque yo voy a pasar a repartirles estos libros. Tomen uno por familia para que alcance para todos, no son muchos. Así que aquí está la caja. Yo quiero en este momento que se les regale un ejemplar de este libro a cada hermano que está sentado en este salón, en este santuario, en esta fecha. Uno solito por familia. Y prepárense con un lapicero para que marquen, porque vamos a rayar ese libro ahora. Ese es un libro de texto esta tarde. Ese es un libro de texto. Lo vamos a desglosar para que ustedes vean cosas, hermanos. No. Y después al final vamos a hablar de algunos eventos que están aconteciendo hoy en el espectro profético internacional. Uno por familia, para que nos alcance. Estos libros son producto de donaciones que los hermanos hacen a nuestro ministerio. El Señor. Todavía hay algunos de la primera caja, hermanos. Todavía hay algunos que están circulando de la primera caja allí. Todavía hay algunos. Sí, todavía hay algunos. Yo creo que con eso alcanza para todos, uno por familia. Los que no me los regresen, hermano José. Allá atrás. Si ya todo el mundo tiene. Allá atrás. Ok, hermanos, todos tienen sus libros. A ver, levantemos libros. Todos tienen sus libros, amén. Ok, déjenme decirles un dato de entrada y procedemos entonces a hacer el estudio. Ya guardemos los demás y vamos a acomodarnos para hacer el estudio correspondiente. Hermanos, tanto los CDs como los DVDs, como la literatura, como los libros que nosotros traemos o llevamos a las diferentes partes de Latinoamérica y los Estados Unidos, es producto de nuestro propio bolsillo y de contribución y de donación de hermanos en otras partes. O sea, esos libros hay que comprarlos. Yo no tengo imprenta, ¿ok? Y los hermanos sencillamente dan sus donaciones particulares al ministerio, porque tampoco me subvenciona la asociación, ni la división, ni ninguna institución de la obra adventista. Pero nosotros entendemos que este libro debe llegar a la mano de los hermanos, así como los CD, así como los DVD, y por eso nosotros confiamos en que ustedes van a valorar este material que está llegando en sus manos. Ahora sí,
vamos a entrar en materia y en profundidad en el estudio de este libro. Lo que vamos a hacer es abrir cada uno sus libros en el índice. Ábranlo en el índice, en la primera página, segunda, tercera página del libro. Índice. Allí están los 43 capítulos por títulos. Ustedes lo pueden mirar, los títulos. Les he dicho que el conflicto de los siglos está escrito de manera, ¿cómo dije? Cronológica, ordenada. No se devuelve como Apocalipsis, ¿ah? No es paralelismo inverso. Comienza con un evento y sigue avanzando, avanzando, avanzando. Y usted puede llevar la secuencia de acontecimientos a través de los siglos. ¿Con qué acontecimiento inicia el libro? Miren allí, en el capítulo 1, el destino del mundo predicho. Esto inicia, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, con la destrucción de Jerusalén. ¿En qué año? En el año 70. Así es que el primer capítulo es la narrativa de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y se titula el capítulo El destino del mundo predicho. Así se llama el capítulo. Ahora bien, el capítulo número 2, vayan allí a la página número 13. Van a tener siempre un dedito en el índice, porque con el índice vamos a trabajar durante toda la tarde. Vamos al capítulo número 2 y les voy a pedir siempre interacción para que ustedes hagamos la dinámica pues más interactiva. ¿Cómo se llama el capítulo número 2? La fe de los mártires. Vamos a la página número 13. Página número 13. Aquí comienzan los primeros 3 siglos. Siglo 1, después que terminó la persecución de la destrucción de Jerusalén, debo decir. Siglo 1, 2 y 3 está abarcado en el capítulo número 2, que se llama La fe de los mártires. Miren a ver si pueden encontrar conmigo el 1, 2, tercer párrafo, que comienza diciendo: estas persecuciones, ¿ya llegaron? Que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Este fue el periodo de los Césares romanos. En estos capítulos, en este capítulo particularmente, se habla de cuando los cristianos del primer siglo eran llevados al anfiteatro de Roma para ser lanzados a las fieras. Han oído esas historias, ¿verdad? De los mártires del primer siglo. Tirados allí a los leones, con la participación de los Césares de Roma. ¿Cómo se llamaban algunos? Nerón, ¿recuerden algunos? Servio Tulio, Calígula, Julio César, César Augusto, Domiciano, Diocleciano. Estos emperadores romanos son los que están referidos en el capítulo número 2, la fe de los mártires, cuando los cristianos eran echados a las fieras. Ahora bien, el capítulo número 3 se titula ¿cómo? Una era de tinieblas espirituales. Vamos a la página 20, o más bien vamos a la página 18, donde comienza el capítulo. Página 18, donde comienza el capítulo. En el párrafo número 2 dice la conversión nominal de Constantino. En algún momento dice, después de punto y seguido, dice la conversión, segundo párrafo, nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo. ¿Lo pueden leer? Algunos no lo han encontrado. Estoy en la página número 18. Una era de tinieblas espirituales. Segundo párrafo, antes de terminar el segundo párrafo. La conversión nominal de Constantino. ¿Sí? Ok, luego el siguiente párrafo comienza diciendo:
esta avenencia o este acuerdo entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. ¿Vieron ese párrafo? Sí. Ese es el tercero. Dice que el paganismo se unió al cristianismo y degeneró en el papado. Muy bien. Penúltimo párrafo. Una de las principales doctrinas del romanismo. Quiero saber qué lo encontraron. Sí. Enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas partes del mundo. Allí, mis queridos hermanos, comienza la historia del papado. Esto es en el siglo IV, cuando Constantino pues asume el rol, como hablábamos anoche, de cristiano. Para ustedes saber, pues, por ejemplo, que dice en el 321, estamos hablando del siglo IV. Siempre cuando se habla, por ejemplo, del 321, usted dice, ¿cuál es el primer número? 3. Le suma uno más y le da el siglo del cual se está hablando. ¿Me hice entender o fui confuso? También, cuando son años de 4 dígitos, por ejemplo, si yo les digo 1520, ¿a qué siglo pertenece 1520? Usted coge los primeros 2 números, que es 1 y 5, porque dije 1520, y le suma 1. Entonces, como 1520, los 2 primeros números son 15, estamos hablando del siglo XVI. ¿Está bien? Si estamos en el 2015 y usted a los primeros 2 números le suma 1, los primeros 2 números de 2015 es 20. Si le suma 1, entonces 21, estamos en el siglo XXI. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, aquí comienza el romanismo. Aquí comienza el sistema papal. En el año 321, en el siglo IV, con Constantino, como lo dice en la página 20. Vamos a la página 20. A principios del siglo IV, el primer párrafo, página 20. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio romano. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. O sea, él hizo un sincretismo, una alianza, como explicábamos anoche, del paganismo con el cristianismo. Y esto ocurrió en el siglo IV. Así es que en este capítulo ya vamos por el siglo IV, en el 321. Recuerden que el libro va avanzando. ¿Y saben a dónde vamos a llegar? Al 2015. Al 2015 que vamos a llegar. Para allá es que vamos. Vamos a seguir en el índice. Entonces, ¿cuál es el siguiente capítulo que sigue después? Fieles portaantorchas. Y después sigue el lucero de la reforma. Después sigue 2 héroes de la Edad Media. Vamos a mirar algunos párrafos de esos capítulos. Por ejemplo, fieles portaantorchas. Está en la página número 25. Fieles portaantorchas. Segundo párrafo. La historia del pueblo de Dios. ¿Lo encontraron? Sí. Durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma, está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. ¿Cuándo comenzó la hegemonía papal? Estudioso de las profecías. ¿Cuándo arrancaron los tiempos y medio tiempo? ¿Cuándo comenzaron a contabilizarse los 1260 días, o sea, 1260 años? ¿Cuándo arrancaron los 1260 años? En el 538. Usted me dijo hasta el día y el mes. Muy acucioso este estudiante. Sí, hermanos, amigos y queridos miembros
del pueblo de Dios. Aquí arranca el dominio papal en este capítulo número 4, con los fieles porta antorchas. Vamos a avanzar un poquito más y el siguiente capítulo, en la página número 34, me habla de el lucero de la reforma. Sin ustedes leer el capítulo o la primera parte del capítulo, ¿a quién ustedes piensan que se refiere el libro cuando habla de quién fue el lucero de la reforma? Mira, siempre hay confusión con eso. Siempre me dicen, una buena parte de hermanos me dicen Martín Lutero. No fue Lutero. Fue John o Juan Wycliffe. Léanlo allí, en la página número 34. Párrafo número 1, 2 y 3. En el siglo XIV, atención, ¿por dónde vamos ya aquí? Siglo XIV, estamos hablando de los 1300. Recuerden que siempre es uno menos al siglo, la fecha del año. Entonces dice, en el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la reforma, Juan Wycliffe, antes de Lutero. Antes de Lutero estaba en Inglaterra Juan Wycliffe, porque Lutero no era de Inglaterra. ¿Dónde era Lutero? Alemán. Así que aquí me sale ya Wycliffe antes que Lutero, como el lucero de la reforma se le llama, el que primero iluminó el camino, tal vez. Sí, señor. Y entonces vamos a avanzar al capítulo número 5, al capítulo número 6, dos héroes de la Edad Media, página 43. Recuerden que no estamos analizando los capítulos, sino simplemente mirando la secuencia, No estamos analizando el contenido de los capítulos. Pero en la página 43 aparece el capítulo número 6, dos héroes de la Edad Media. ¿A quién se refiere? Párrafo 1, 2 y 3. El primero de ellos, Juan Hus, era de humilde cuna y había perdido a su padre en temprana edad. ¿Saben cuándo nace Juan Hus? 1370. ¿En qué siglo estamos? 14. Muy bien. Denle vuelta a la página y lleguen a la página 44. Segundo párrafo. Un vecino de Praga, su nombre, Jerónimo. Así es que estos dos personajes, a ellos se les llama como dos héroes de la Edad Media. ¿A quién se refiere entonces? A Hus y a Jerónimo. A Hus y a Jerónimo. Ustedes conocen la historia, ¿verdad?, de cómo murieron estos dos caballeros. Murieron en la hoguera, o sea, quemados vivos. Quemados vivos. Y ustedes saben el testimonio de Hus. Aquí está el testimonio de ellos en este capítulo. Es como les digo, no estoy estudiando el contenido del capítulo, sino la secuencia de eventos y cómo vamos por fecha. Pero Hus y Jerónimo murieron en la hoguera, mis queridos amigos y hermanos, y con un testimonio tremendo. Dice que Hus murió cantando, y mientras estaba quemándose, las llamas ardiendo en su cuerpo, él estaba cantando un himno llamado Jesús, hijo de David, que qué pena que no nos ha llegado, ¿verdad?, la letra y la música de ese himno. Pero dice que él estaba cantando tranquilamente, y los que lo estaban prendiendo fuego estaban todos asustados. Este hombre cantando y como una antorcha humana encendido en fuego, y este hombre elevando canciones. Miren, hermanos, algunos dirán, pero ¿cómo esto puede ser posible? Nadie puede estarse quemando y estar tranquilo cantando. El don del martirio, Dios lo pondrá en su momento a quienes estén pasando por esa prueba. Nosotros hoy ninguno tiene ese don. Nosotros hoy metemos un dedito en la estufa y brincamos al techo. Nadie tiene ese don hoy. ¿Ok? Para usted estarse consumiendo en las llamas y estar diciendo, promesa dulce yo, quemándome. No. Eso es el don del martirio, hermanos. Nosotros, el Señor nos lo dará en su momento. Nos dará a cada uno ese don. Y Jerónimo no se queda atrás. Jerónimo estaba en la estaca un poco después del sacrificio de Hus. Y dice que la gente que venía con la antorcha venía todo tembloroso. Van a quemar a un ser humano y vienen con una té encendida a prenderle fuego. Y el hombre está ahí todo. Y Jerónimo, que siente los pasos atrás, dice, ¡hey! Ve por frente a pegarme candela. Yo no tengo miedo. Si yo tuviera miedo no estuviera aquí. ¿Por qué me quieres prender candela por detrás? Ven por de frente. O sea, esa actitud tan tranquila, tan cool. No, ese es el don, hermano, dado por el Espíritu Santo.
Nerón dijo en una ocasión: lo que no me gusta de los cristianos es que mueren como si no sintieran nada. Sí. Enojados. Pero esa capacidad, ¿sabe quién la pone? El Espíritu Santo. Yo no sé, no está en la Biblia lo que le voy a decir ahora, ni lo he leído aquí, pero para mí que el Señor de alguna forma pone una anestesia en los cuerpos. De alguna forma anestesia. Si los hombres pueden anestesiar, Dios no lo puede hacer. Es que una persona pasa por una cirugía y nada, y después le ponen un analgésico y no siente. Él lo hizo con Adán. ¿Verdad que sí? Entonces, de alguna manera, yo pienso que esta gente en el martirio, igual que los decapitados, Dios les pone una anestesia y están cantando aleluya al Señor, y sencillamente pierden la vida, pero son un testimonio. Por eso es que el diablo cambió la estrategia, porque en la Edad Media, con estas matanzas, dice que la sangre de los cristianos se convertía en semilla de cristianos. Y cada vez que los inconversos veían a un hombre ser arrollado, a ser serruchado, o apedreado, o llevado a la horca, o quemado en la hoguera, cantando, la gente decía: no, pero esta gente es especial, hay un poder particular, yo quiero conocer al Cristo de esa gente. Y entonces la gente venía a convertirse. Y el diablo dijo: no, pero así no me conviene, esto no es negocio, yo estoy teniendo pérdida en esta empresa. Y cambió la estrategia, paró la persecución e introdujo el mundo a la iglesia. Ese fue el cambio de estrategia del diablo, porque con la persecución no le estaba resultando. Entonces, con el mundo en la iglesia, así está bien. Nadie está siendo perseguido y estamos tranquilamente viviendo nuestro cristianismo, entre comillas, a nuestro estilo y manera, pero apartándonos del Señor. Retomando entonces el punto, señores, vamos al capítulo número 7 en la página 55. Capítulo número 7, en la página 55, después de Wycliffe, después de Jude y Jerónimo. Recuerden, estamos en plena Edad Media, Estamos en plena Edad Media. Y entramos en la página 55 y el capítulo se llama ¿cómo? En la encrucijada de los caminos. Y aquí sí está ¿quién? Aquí se aparece Lutero, que clavó sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Lutero nace en el 1483, 10 de noviembre de 1483, ya acabándose el siglo ¿qué? El siglo XV. Si es 1400, entonces el siglo que le corresponde es el 15, y allí nace Lutero. Miren bien el índice otra vez. El capítulo 7 y el capítulo 8, que se llama Un campeón de la verdad, todo es sobre Lutero. Todo es sobre Lutero. Ya Lutero en el año 1517 es cuando clava las 95 tesis. Y en el 1517 ya habíamos entrado ¿a cuál siglo? Yo quiero que la iglesia esté clara, porque me contestan como dos voces, o los demás no entendieron. Si es 1500, el siglo es el que sigue a 1 y 5, que es 15, el 16. Ya en el capítulo número 7 estamos en el siglo 16. Ya estamos en los 1500. ¿Estamos claros? Estamos avanzando. Recuerden que comenzamos en qué año el libro. En el año 70. Vamos por el 1500 ya. Así va el libro, cronológicamente escrito. Muy bien. Entonces estamos en el capítulo número 7 y 8. Pero sigue la Reforma Protestante en la página 82. Vamos a avanzar porque estos dos capítulos anteriores fueron sobre Martín Lutero. Página 82. Después de Un campeón de la verdad, aparece en Suiza otro reformador en el párrafo número 2. Pocas semanas después que naciera Lutero en la cabaña de un minero de Sajonia, nació Ulrico Zwinglio en la choza de un pastor de los Alpes. Entonces, el capítulo 9 es la reforma ¿dónde? En Suiza. ¿Cuál fue el personaje utilizado por Dios en Suiza? Zwinglio. Estamos hablando de qué siglo? 16. Muy bien. La reforma sigue. La protesta de los príncipes. Todavía está Lutero por aquí, por Alemania. La reforma en Francia. Esta es importante. Vamos a mirar en la página 104. La página 104, que es el capítulo número 12. Es importante. La página 104. Yo me voy a detener un minuto aquí porque este capítulo merece una lectura especial.
En Francia, déjenme ver qué párrafo es el 1, es el 2, es el 3, de la página 104. Comienza en Francia mucho antes. ¿Encontraron? Sí. En Francia, mucho antes que el nombre de Lutero fuera conocido como el de un reformador, había empezado a amanecer. Uno de los primeros en recibir la luz fue el anciano Lefebvre, no sé cómo se pronuncia en francés. Hombre de extensos conocimientos, catedrático de la Universidad de París y sincero y fiel partidario del Papa. En las investigaciones que hizo en la literatura antigua, se despertó su atención por la Biblia e introdujo el estudio de ella entre sus estudiantes. Aquí comienza la reforma en Francia, que también siguió con Juan Calvino. Pero yo quiero que en el mismo capítulo vayamos ahora a algo sumamente importante en la página 116. El mismo capítulo de la reforma en Francia, la página 116, el tercer párrafo, que comienza en toda la cristiandad. Ya. ¿Encontramos? Sí. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Atención, atención, atención. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Vamos al párrafo final. Al darse a conocer como miembros de la orden, hablando de los jesuitas, se presentaban con cierto aire de santidad. Miren lo que hacían los jesuitas y miren a ver si es coincidencia cómo se está comportando Francisco. Visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales